¿Cómo están, amigos y hermanos? Gracias por estar con nosotros. Sean bienvenidos a nuestro programa radial de hoy. Queremos compartir con ustedes, hablando acerca de la forma de adorar a Dios, el cómo, dónde y por qué adorar a Dios. Es el tema que queremos compartir con ustedes nosotros hoy, este día que Dios nos ha regalado la oportunidad para estar con ustedes, como siempre, con el deseo de compartir la salvación, el plan divino de Dios para poder gozar en la eternidad. Pero por supuesto que tenemos que escudriñar la Biblia, las Escrituras, para poder conocer el verdadero camino del Señor. En 2 Timoteo 4, versículo 3 dice que no sufrirán la sana doctrina. Así que por tanto, esto es natural en nuestro tiempo. Muchos no quieren escuchar la verdadera enseñanza de Cristo, pero vamos a tratar la manera de explicar la forma de adorar a Dios, el por qué y dónde, porque esto sí que es necesario para todos. El hermano Necta está conmigo como siempre y le saluda. Gracias, hermano. Sí, creemos que es necesario saber dónde debemos de adorar. Sabemos de que muchas personas reconocemos nosotros esto, que hay muchas personas en el mundo tratando de adorar a Dios. Bueno, no tratando, están adorando a Dios. El problema es dónde lo están adorando y cómo lo están haciendo, y es lo que pretendemos en esta tarde, con la ayuda de Dios, pues tratar de ayudar un poco a esas personas sinceras y honestas, como siempre le hemos dicho que lo hay, que siempre están pendientes del programa para aprender un poco, porque todos estamos aprendiendo. Estamos en un camino donde nunca dejamos de aprender, siempre estamos aprendiendo, siempre con la intención de ser más gratos ante los ojos de Dios. Amén. Como ya estamos tratando de introducirnos en este tema, es posible que no sea un tema muy extenso, es posible que hoy y mañana, ¿verdad? Sí. Un tema muy... Pero es interesante, amigo, que usted esté pendiente y por favor no se lo pierda. Queremos que esté con nosotros, tome su Biblia y comparta con nosotros esta palabra y analicemos sin prejuicio alguno y vayamos a lo que dice el Señor. Ahora, debemos observar aquí, primeramente, cómo y dónde es un término que estamos usando, cómo y dónde, es decir, estamos hablando de una forma, estamos hablando de un molde, de un croquis, por decirlo así. Sí. Y eso es el cómo, adorar a Dios. Esto es bien básico porque es la enseñanza de Dios la que nos indica cómo debemos hacerlo. Y luego, ¿dónde? El lugar donde tenemos que hacerlo. Estas cosas son básicas y muy importantes en la palabra de Dios para poder hacer las cosas correctamente. Bien, esta palabra forma conlleva a doctrina. ¿Cómo es la forma? Es la doctrina, es el molde, un modelo, por decirlo así, que es la doctrina, en este caso la doctrina bíblica. Pero el diccionario común, el diccionario tradicional, dice que doctrina es un conjunto de opiniones de una escuela literaria, jurídica o filosófica, o de una determinada religión o cualquier institución. Esto dice el diccionario tradicional, un diccionario común, es decir, no un diccionario religioso, ¿verdad? Pero muchos se apoyan a esta opinión del diccionario, a este dicho del diccionario, aunque para el mundo y para cualquier institución está bien dicho. Sí, así es. Pero no para aplicarlo a los conceptos divinos, es decir, a la palabra de Dios. Muchos confían en esto y por eso no le dan la importancia que debiera a la doctrina de Cristo, a la enseñanza del Señor. Es decir, relegan a la doctrina, a la enseñanza, a algo inferior y, ¿por qué no decirlo, casi a nada? Muy bien, pero en nuestro caso es diferente. En nuestro caso, como iglesia, lo tomamos que es un conjunto, no de opiniones, sino de preceptos, o sea, mandamientos de Dios, así como les mandó a los israelitas, a los judíos. Dios no les mandó que ellos opinaran, que ellos decidieran en determinado momento qué hacer, no. Si vamos a leer Deuteronomio, que son los primeros versículos que leeremos en este estudio, de Deuteronomio capítulo 4, si usted tiene su Biblia, vamos a leer el versículo 5 y 6, para que usted vea cómo Dios orientó a aquel pueblo, al pueblo de Israel, para que supiera cómo y dónde adorarle. Hermano Necta nos ayuda. Dice la Escritura: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría.
y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amén. Esto es lo que nos enseña el capítulo 4 de Deuteronomio, versículos 5 y 6. Hermanos y amigos, estas reglas fueron dadas específicamente al pueblo de Dios. Y Él está especificando. Y podemos contextarlo con el 5.1, ahí está cerquita, hermano. El 5.1 del mismo libro de Deuteronomio, para tener un panorama de esto que estamos explicando. Dice en la escritura 5.1 de Deuteronomio, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Amén. Aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obras. Y le dice: oye Israel, los estatutos y decretos, sí, es decir, mandamientos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Qué interesante, qué importante notar aquí en estos versículos que Dios quiere que estemos atentos a lo que Él ha dicho. Ya lo hemos considerado en otras ocasiones cuando decimos que el oír es demasiado necesario, muy necesario para los seres humanos. Nadie puede creerle a Dios si primero no escucha lo que Él le dice. Y por no escuchar muchas veces lo hacemos por instinto, y es entonces cuando no encontramos la manera, ni la forma, ni dónde debemos de adorar a Dios, porque simplemente no le hemos prestado atención. El prestar atención es más importante que cualquier cosa, como dice en 1 Samuel capítulo 15. Es importante, necesario para nosotros poder saber dónde y cuándo adorar a Dios. Magnífico. Amigo, hermano, anote usted, tome nota de estos textos: Deuteronomio 4, 5 y 6 y el capítulo 5, versículo 1. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales dirán todos estos, los cuales oirán estos estatutos y dirán: ciertamente este es pueblo sabio, pueblo entendido, nación grande es esta. Pero cuando usted se apega a la sabiduría de Dios, no a la sabiduría de los hombres. Me gusta el comentario que dice usted, que Dios nunca le ha permitido al hombre que opine. En este caso, cuando hablamos de la obediencia a los estatutos de Dios, no tenemos ninguna mínima oportunidad de nosotros opinar de acuerdo a su palabra. Siempre Él ha dicho lo que tenemos que hacer, y siempre nosotros lo que tenemos que hacer simplemente es obedecer. Porque no le ha permitido nunca en el tiempo de toda la existencia de la humanidad opinar acerca de las cosas, cómo adorarlo a Él. Siempre Él ha dicho cómo. Aquí se puede observar que nunca les dio una mínima oportunidad de que ellos dijeran: de esta manera lo vamos a hacer. Él les dijo cómo, y a nosotros nada más nos resta prestar atención. Dice el 5.1, que un texto muy, muy bueno. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel. Escucha, hermano, el término. ¿Sí? Oye Israel. Escucha, amigo. Hay que prestar mucha atención. Cuando no prestamos atención, entonces nos distorsionamos delante de Dios. Oye Israel. El que hay que oír, hermano: los decretos, los estatutos y decretos. Es decir, son mandamientos de Dios que habían sido pronunciados en ese momento en los oídos. Sí. Y les recalca Moisés y les dice: aprendedlos y guardadlos. Me gusta cómo dice eso, hermano Jaime, porque no dice solamente que los escuche. No. Muchas veces nosotros escuchamos así una cosa, pero luego le dice: mire, ¿qué fue lo que dijo este? No, pues no, yo oí, pero fíjate que no sé qué dijo. ¿Por qué? Porque no le prestamos demasiada atención. Aquí habla de un esfuerzo, de aprender. ¿Por qué? ¿Por qué aprender? Porque de esta manera vamos a poder ponerlos por obra. Por obra, como dice al final. ¿Verdad? Si nosotros no le prestamos atención, no lo guardamos en nuestro corazón, en nuestra mente, no podremos
ponerlo por obra. No vamos a poder, simplemente. Entonces, hermano, amigo, dice la Biblia que es un conjunto de principios doctrinales. No estamos hablando entonces de opiniones, de ideas, pensamiento humano, sino de un conjunto de principios doctrinales, mandamientos. Estamos viendo aquí lo que es la doctrina, la enseñanza de Dios. Ahora, aquí no cabe lo que aquel diccionario dice, ¿verdad? No, claro que no. Porque no es un conjunto de opiniones o de reglas de alguna determinada institución. En este caso es algo bien específico, que emanan de la boca directa de Dios, las palabras de Dios escritas. En Deuteronomio 4:5 dice que son estatutos, reglas. Esto es ordenado para escudriñarlos, a lo que Jesús aludió en 5:39 de Juan. Dice: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Sí. Claro, porque ya que ellos leían mucho el Antiguo Testamento, porque encontraban, y ellos sabían pues que ahí estaba la sabiduría, el conocimiento de acuerdo a la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento. Así es, entonces escudriñando se pueden encontrar. Ahora, aquí estamos hablando de un decreto, y este decreto es algo firmado por Dios, y según segunda de Timoteo 3:16 dice, ¿verdad?, que toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura es inspirada por Dios. Sí. Es decir, la palabra de Dios inspirada ha sido firmada y sellada con la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Por tanto, aquí tenemos ese decreto nosotros ya sellado y firmado como el estatuto interno del gobierno, que ya están las reglas establecidas y no las puede cambiar nadie. Entonces, y todos somos juzgados de acuerdo a esa regla, a ese estatuto que tiene el gobierno, estatuto de las leyes. Así es la escritura, la Biblia tiene la enseñanza. Hermanos y amigos, todos estos principios doctrinales antiguos testamentarios fueron observados cuidadosamente y, por ejemplo, ahora tomando en consideración el tema, los judíos no debían reunirse en cualquier lugar. Escuche esto, los judíos no debían, aunque podían hacerlo, pero no debían reunirse en cualquier lugar. Es lo mismo. Ahora alguien puede decir, o dicen, mejor dicho, no importa la iglesia que vaya. No importa, dice. Todas son buenas. A la que le quede más cerca, a la que a usted le guste más. Estos son términos malignos, no provienen de la voluntad de Dios. Los judíos no debían reunirse en cualquier lugar. Y esto es lo que dice la Biblia. En Deuteronomio 12, 11 al 13. Es lo que nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Si queremos, por favor, ir con ustedes, busquemos en nuestras Biblias, en el 12:11. ¿Lo tiene, hermano? Sí, dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas y vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Hasta el 13, vea. Sí. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Mire qué hermoso ese versículo. El pueblo judío tenía especificación de cómo adorar y dónde adorar. Que estamos hablando de la primera parte del tema. Al final vamos a hablar de cómo, de por qué adorar, ¿verdad? Pero ahorita queremos hablar de cómo y dónde, y eso es lo que está hablando aquí, sí, esta escritura. Habla de un lugar, versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, allí llevarás todas las cosas, dice, que yo os mando. A ese lugar vas a llevar vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas y de vuestras manos, todo lo escogido. Escuche bien lo que dice ese versículo 11. Todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Todo lo que el pueblo de Israel iba a dar a Dios en ofrenda, en sacrificios, dice, y al lugar que Jehová escogiere, un lugar específico.
en donde sí va a ser acepto todo esto. Claro, y el versículo 13 me gusta lo que dice: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Sí. ¿Qué implica esto? Bueno, simplemente, automáticamente podemos entender de que no solamente había un lugar, porque dice a cualquier lugar que vieres. Sí. ¿Qué es lo que estamos considerando de que alguien puede decir, no, pero es que allá solo había un lugar? Allá adoraban en un solo lugar porque había solo uno. De la manera que ahora en día hay muchos lugares para adorar, pero que no todos son aceptos ante Dios, allá lo había. Habían muchos lugares, la gente siempre ha sido religiosa. En todos los tiempos de la existencia de la humanidad, siempre la gente ha sido muy religiosa. Y en este caso el pueblo de Dios tenía estatutos y decretos de cómo adorar, dónde y cuándo y por qué. Amén, hermano. Esto es una realidad que todos tenemos que ver. Aún en el pueblo de Israel, Dios especifica cómo adorarle y dónde adorarle. No podían ir a cualquier lugar. Como usted bien lo dice, sí. En aquel tiempo habían muchos paganos. Bueno, el pueblo de Israel era el único pueblo al cual Dios le había mandado no inclinarse a la idolatría, ¿sí? Aunque siempre lo hicieron. Pero estamos hablando de que el eteo, el fereceo, el amorreo, el cananeo y todos estos pueblos vecinos de Israel eran grandes idólatras. Así es. Hacían altares en cualquier lugar, en donde sea, hacían sus templecillos y adoraban. Y no les importaba, en cualquier lugar ellos adoraban y para ellos lo mismo les daba. Y por eso al pueblo verdadero de Dios siempre se le manda que sí sepa de dónde y cuándo y por qué. Claro que sí. Entonces, esto nos enseña a nosotros que Dios siempre ha tenido sus reglas para que el hombre le adore. ¿Cómo y dónde? Esta es la forma en que Dios enseñó y mostró al pueblo de Israel. Estos son principios doctrinales que fueron enseñados en el Antiguo Testamento y debemos aprenderlos nosotros, aprender de estos ejemplos de cómo Dios especificaba una forma de adoración y un lugar exclusivo para adorarle. En Levítico 17:1 también encontramos lo que nos enseña ese versículo, y creo que sí, el 17:1 de Levítico. Por favor, amigo, usted está con nosotros. Leamos la palabra de Dios para comprender cómo Dios especificaba en aquel tiempo acerca de este asunto de cómo adorar y dónde tendríamos que ir a adorar. 17:1 de Levítico. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado Jehová. Sí, cualquier varón, vamos a leer al 4, hermano. Hasta el 4. Cualquier varón de la casa de Israel que degollase buey o cordero o cabra o en el campamento o fuere de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre. El tal varón sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Imagínese, dice el Señor aquí que cualquier varón de la casa de Israel, cualquier judío, ¿verdad? Sí. Que degollare buey, o sea, un sacrificio, ya sea de buey, cordero o cabra, lo que sea, un sacrificio, si lo hacía fuera del campamento, si lo hacía en el campamento o fuera de él, bueno, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo. El campamento era todo el sitio donde estaba acampando el pueblo. Así es. Pero dice, cualquier varón que haga esto, de ofrecerme un sacrificio, ya sea de cordero, de cabra o de buey, en el campamento o fuera del campamento, es decir, dentro de la colonia o aún fuera de los muros que tenían ellos, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo. Aquí tenemos, hermano, algo, el lugar. Sí. El lugar se le llamaba aquí el tabernáculo de reunión. Y el pueblo de Israel tenía exclusivamente un lugar para reunirse, y ese era el tabernáculo antes de llegar a tomar la tierra por heredad allá en Jerusalén. Antes de que fuera el templo que construyera Salomón, antes era el tabernáculo, es decir, algo movible que se movía de un lugar a otro, porque el pueblo iba en la peregrinación por 40 años. Así es. Entonces, este tabernáculo era algo armable y desarmable, en el cual el pueblo lo llevaba donde quiera que acampaba, y allí tenía ese lugar para adorar, porque Dios había mandado construir esto a Moisés para que el pueblo allí adorara. Y el 4 dice, si no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová,
delante del tabernáculo de Jehová, si no es allí, será culpado. Sí. Dice, de sangre, ese varón será culpado, porque sangre derramó, será cortado tal varón de entre el pueblo. Imagínese, amigo, qué textos más claves para entender ahora el presente. Y ver las consecuencias que conlleva el hecho de no hacerlo de acuerdo al estatuto, ¿no? Al decreto de que Dios ha mandado. Aquí estamos hablando literalmente, hermano Jaime, estamos hablando, acordémonos que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Y aquí se ve que literalmente aquí esta persona era cortado del pueblo. Claro que sí. Y ahora en día pues se puede notar que tal vez no sucede esto, ¿no? Usted se puede ver al amigo, puedes decir, no, pero yo adoro aquí, no me pasa nada. Todos adoramos donde queremos y no nos pasa nada. Bueno, es posible que no nos pase nada ahora, ¿no? Sí, porque realmente estamos bajo el tiempo primero, bajo la gracia de Cristo, en el sentido en que no se castiga como en aquel tiempo que era instantáneo, era rápido, como Nadab y Abiú. Claro. Ahora estamos bajo la gracia en el sentido de que nos tiene paciencia Dios esperando actuar en el día del juicio. O sea, dándonos tiempo para rectificar aquello que se está haciendo mal. Sí, aunque yo me le adelanté un poquito, le estoy hablando un poquito de lo que ahora se hace, ¿verdad? Pero sí, no, está bien, está bien. Pero sí estamos hablando de lo que sucedía en aquel tiempo. Así que aquí tenemos entonces estos versículos claves para entender que aquel pueblo adoraba de acuerdo a la voluntad de Dios si quería ser parte del pueblo. Así es. Si quería agradar a Dios, si no era cortado del pueblo. Sí. Es decir, muchos eran muertos, apedreados por desobedecer una ley de Dios, porque era una ley de Dios la que se desobedecía, y por tanto eran cortados, eran quitados, apedreados, matados. En el tiempo espiritual de ahora, por supuesto, simplemente no son hijos de Dios. Sí. Y eso ya es estar muerto. Eso es estar muerto delante de Dios, en pecados, por desobediencia y por no hacer lo que Dios dice. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Amigo y hermano que está escuchando, no es asunto de adorar como uno quiere o donde uno quiere, o de la manera que a uno más le parezca correcto, o adorarlo porque quiero adorar, ignorando muchas cosas. Sí. Esto no es la base. Y es lo que más se observa, ¿verdad? Lo que más se observa es cada quien lo hace según su propio criterio, su propio deseo, su propio gusto, porque en eso también como que consiste mucho ahora la adoración a Dios. Sí. Los gustos, ya no es agradar a Dios, sino agradarme a mí. Claro que ese es el problema. Ya no es el culto a Dios, es culto a mí. Entonces eso es bastante grave lo que sucede. Es problema muy serio. Lo hacen como ellos quieren, no como Dios quiere. Sí. Y lo hacen en el lugar que ellos quieren y no en el lugar que Dios ha dicho. Así es. Entonces, no es asunto de adorar porque quiero adorar sin saber muchas cosas. El asunto no es así. El reunirse en un lugar no implica estar adorando correctamente. El hecho de ser parte o miembro de un grupo religioso, esto no me garantiza estar bien delante de Dios. Hay principios doctrinales que Cristo nos ha dejado claro en el Nuevo Testamento. Por supuesto, hoy no estamos bajo el Antiguo Pacto, no estamos bajo aquella ley, pero usamos aquellos ejemplos de cómo Dios especificaba al pueblo como ejemplo de que Dios, yo no creo que Dios haya cambiado su voluntad en este sentido, que Él quiere que siempre hagamos lo que Él dice. Claro que no puede cambiar eso, dejaría de ser Dios. Que la forma y los mandamientos han cambiado, sí, pero el que Él quiera que se haga como Él dice, eso no ha cambiado. Claro que no, porque siempre Él tiene siempre las primicias, ¿no?, de todo. Y Él siempre, aún en los 10 mandamientos que se pueden observar, siempre la atención quiere que esté sobre Él. Y todos sabemos que hay muchas maneras de adorar, y las razones por qué se adora es porque hay muchos dioses, muchos señores. Claro. Hay muchos señores, y en este caso Dios es Dios, y Él quiere que toda la gloria y la honra siempre sea hacia Él. Así que, amigo y hermano, esto es bien interesante. Ya que no estamos bajo el Antiguo Testamento, hoy estamos bajo la gracia, bajo el nuevo pacto que Cristo ha venido a establecer, pues hoy nos habla Cristo según Hebreos 1:1. ¿Sí? Dice que Dios, habiendo hablado en aquel tiempo de muchas maneras y de muchas formas, en otro tiempo, a través de los profetas, en este último tiempo, según Hebreos 1:1, nos habla Dios a través de el Hijo. Jesucristo, el Hijo. Sí. Hay que oírlo a Él. Él trae otras doctrinas diferentes que Cristo nos trajo
nuevos principios, pues, nuevas enseñanzas, lo que dice Mateo 28:20, ¿verdad? Sí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Aquella doctrina, aquella especificación era específico para una nación, Israel, Sí. la ciudad de Israel, el pueblo de Israel. Pero ahora, esto que Cristo ha traído, nuevos mandamientos, preceptos doctrinales que tenemos, dice en el versículo 19 de Mateo 28, que es para todas las criaturas. Sí, así es. Es decir, todo el mundo. No una nación específica. Esta voluntad de Dios es para todas las naciones. Eso es lo que dice Juan 7, 14 al 17. Hermano Necta, si lo tiene. Cristo trajo, amigo y hermano, una doctrina para que se obedezca. Ahora que estamos bajo ese nuevo pacto, esa nueva enseñanza bajo el Nuevo Testamento, la ley de Cristo, Él también trajo enseñanzas. Así como Moisés guió al pueblo de Israel, trajo Moisés la ley al pueblo y les decía, cuídate de hacer exactamente como Jehová tu Dios ha mandado. Y Moisés llevaba los mandamientos a Israel y les decía y les gritaba, pues Cristo ha traído, 7:14 de Juan, ha traído también palabras, no de él, dice, sino de Dios mismo. Cristo trajo esa doctrina para que se obedezca. 14 al 17, hermano. Dice más, a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera, él está diciendo, el que quiera conocer la voluntad de Dios, mire qué hermoso. Tenemos que entender que esta enseñanza que Cristo trajo es la voluntad de Dios. Me gusta lo que dice el que quiera. Se ve que no es difícil, hermano Jaime. Se ve que es más de cosa de querer. De querer. Es más de querer porque Dios nunca dio un mandamiento que sea demasiado enredado para que no lo podamos entender. Todo está para que todos lo podamos entender si tenemos la voluntad, el deseo de hacerlo, porque eso dice, el que quiera hacer la voluntad, no dice el que pueda. No dice, ¿no? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Me gusta mucho, dice que a la mitad de aquella fiesta él subió al templo y enseñaba, dice. Sí. Él enseñaba algo lindo, mandamientos de Dios, la enseñanza de Dios, que Cristo ministraba, era la palabra del Dios mismo. Y dice que se maravillaban aquellos judíos. ¿Cómo es que este sabe tanto sin haber estudiado? Sí. Sin saber letras, sin ser un profesional, sin ir al instituto. ¿Cómo sabe tanto? Pues era la enseñanza de Dios. Jesús le respondió, la doctrina que yo traigo no es mía, sino de aquel que me envió. Es decir, que esta enseñanza que tenemos es la misma voluntad de Dios ahora. Sí. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Sí. Aquí tenemos entonces que si usted quiere, amigo, esto es lo que queremos decirle. Si usted quiere, puede. Pero si usted se aferra a mandamientos o costumbres o tradiciones humanas, opiniones, sí, esto le va a dificultar a usted el querer hacer la voluntad de Dios. Porque usted está aferrado a hacer la voluntad de una tradición, de opiniones, de costumbres humanas. Y esto le evita a usted el querer hacer la voluntad de Dios. Él dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, sí, va a conocer. Si usted quiere, va a conocer la doctrina de Dios y se va a dar cuenta que es doctrina de Dios. Así es. Por tanto, nosotros le invitamos a usted a conocer esta enseñanza de Cristo, esta doctrina, esta forma que Dios tiene ahora bajo el Nuevo Testamento de cómo adorar a Dios y dónde adorar a Dios. Cristo vino a establecer una iglesia. Él dijo, edificaré mi iglesia. Y si Dios mediante, mañana aclararemos que esta iglesia es el templo de Dios. Así es. Esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Y fuera de este templo, fuera de esta iglesia, es imposible agradar a Dios. Porque es ese lugar el que Dios ha escogido bajo el nuevo pacto, bajo la gracia de Cristo. Ese es el templo elegido por Dios para este tiempo. La iglesia que Cristo edificó, la cual está registrada en el Nuevo Testamento.
Es allí donde se adora a Dios en Cristo Jesús. Por tanto, nosotros... Que es el lugar, ese es el lugar, ¿no? El lugar indicado, según la sombra del Antiguo Testamento, sí, y según el presente del Nuevo Pacto. Así es en Cristo. En Cristo Jesús, es en Cristo. Y mañana explicaremos qué es estar en Cristo, qué es adorar a Dios en Cristo, porque esta es la base fundamental. Usted por el momento necesita arrepentirse, confesar su fe en Cristo, bautizarse para el perdón de pecados, y el mismo Cristo le añade a Él mismo. Él le añade, dice, a la iglesia, porque la iglesia es de Cristo. Así es. Es su cuerpo. Cristo le añadirá a usted, si usted obedece estos pasos esenciales de salvación. Amigos, queremos ayudarles. Queremos que usted entienda verdaderamente de cómo y dónde debe adorar a Dios para que usted alcance la promesa maravillosa de vida eterna. Esta es la invitación para ustedes y esperamos que usted pueda visitar la Iglesia de Cristo y que adoremos juntos al Señor. Antes de terminar este programa, queremos invitar a los hermanos que estén dispuestos a ir con nosotros el día de mañana a partir de las 12:30. Estaremos reuniéndonos ahí en la Alcaldía Municipal de Moncagua. Invitamos a los hermanos porque esta invitación fue hecha de lunes para acá. No pudimos avisar el domingo a la iglesia, pero hacemos la invitación a los hermanos que están escuchando el programa, que el día de mañana a las 12:30, lo más tarde a la 1, salimos de la alcaldía de allí de Moncagua para un culto que hemos sido invitados en la casa de una hermana allá en San Jerónimo, es decir, un poquito ya casi más adelante, pero allí estaremos predicando el evangelio en la casa de esta hermana y pues hemos sido invitados y por ello le avisamos a usted, amigo, y para mayor información nos puede llamar, ¿verdad?, al 75926690. Hermanos y amigos, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Que el Señor los bendiga.